Muy buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, vamos a tener esta sesión virtual, esta clase virtual. Vamos a ver el tema de diseño del cuestionario, que corresponde al capítulo 15. Ese es un capítulo muy importante porque ustedes van a tener que desarrollar pues los cuestionarios para sus proyectos finales. Entonces la idea es como ir aclarando, ¿verdad? Punto a punto y ver aspectos pues fundamentales a la hora de realizar este tipo de documentos, de recolección de información. También, pues vamos a ver un poco la parte del muestreo también, en una sola vía, ya que son temas que pues van relacionados directamente. Y también vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? De cuestionarios, cosas que se hacen y no se hacen. También voy a enseñarle algunos ejemplos de cuestionarios y vamos a ver las fórmulas para calcular las muestras. El tipo de muestreo es otra clase también virtual que va a estar disponible en la plataforma del TEC Digital y ustedes pues van a tener la oportunidad de verla ahí, ¿ok? Pues entonces iniciamos. ¿Ok? Cuando hablamos de cuestionarios hay algunas cosas básicas, ¿verdad? Que nosotros deberíamos pues, de tomar en cuenta. Entre ellas, por ejemplo, en una encuesta de investigación de mercados es tan buena como las preguntas que se formulan. ¿Qué quiere decir? Nos está diciendo este párrafo que o sea, podemos tener la mejor investigación, ¿verdad? Algo súper retador, pero si nosotros no realizamos las preguntas adecuadas, pues nuestra investigación no va a ser la mejor investigación que podamos realizar. Y otro aspecto es que las preguntas deben satisfacer todos los criterios básicos de pertinencia y precisión, no salirnos del tema, por ejemplo, ¿verdad? Que son cosas que pues a veces nos encontramos
inclusive cuando nos aplican una encuesta a nosotros mismos, ¿verdad? Que nos preguntamos por qué nos están preguntando eso, ¿verdad? Si no tiene nada que ver con el tema en cuestión. Okay. Seguimos. ¿Cuáles son las decisiones para el diseño de un cuestionario como tal? Pues muy sencillo, ¿verdad? Primero, ¿qué es lo que vamos a preguntar nosotros? ¿Verdad? Y hay una interrogante, ¿verdad? Siempre de qué es lo que debemos preguntar. ¿Cómo se debe redactar las preguntas también para que todo el mundo las entienda? Debemos de adaptarlas a una cultura, a una región del país. Tenemos que revisar el lenguaje, si todo el mundo entiende las mismas palabras. ¿En qué secuencia se deben de colocar las preguntas? También es importante que no es lo mismo, ¿verdad? Preguntar algo muy específico a cosas generales. ¿Qué esquema de cuestionario servirá mejor a los objetivos de la investigación? ¿Cómo se debe someter el cuestionario a un pretest, ¿verdad? Antes de lanzarlo, ya digamos con nuestro mercado meta, de aplicarlo? ¿Será necesario revisarlo antes o no? Ok, todo ese tipo de consideraciones pues, serían las que nosotros deberíamos de tener. Con respecto a la primera, ¿qué se debe preguntar? Toda la información recabada debe plantear una pregunta de investigación que ayudará a quien toma las decisiones a abordar el problema de marketing. Nosotros tenemos que enfocarnos siempre a la hora que estamos redactando un cuestionario, y lo vamos a ver más adelante en algunas diapositivas. Todo tiene que ir ligado a nuestro problema de investigación, ¿ok? Y recordemos que nuestro problema de investigación está ligado también a el objetivo general. Y el objetivo general está ligado a los específicos, y el específico a las necesidades de información. Entonces, todo es como una cadena, ¿verdad? No es posible redactar un cuestionario olvidando la problemática, ¿ok? El planteamiento del problema. Debe ser preciso, o sea, también las preguntas tienen que ser muy precisas, palabras simples, entendibles, ordenadas, cosas que no vayan a alterar pues alguna respuesta. Deben ser motivantes para que incentiven a la persona a terminar el cuestionario y a darle información, y una buena elección de palabras para evitar confusión. Lo que les estaba comentando era esto, ¿verdad? Nosotros tenemos una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación, ¿verdad? Ya, pues, deberíamos de tenerla, pues, muy bien planteada, ¿verdad? Muy, muy bien detectada, ¿verdad? De acuerdo a la problemática que tengamos o lo que estamos investigando. Y pues, de acuerdo a eso, ¿verdad? A esa pregunta como tal, nosotros vamos a plantear los objetivos específicos, ¿ok? Estos objetivos que tenemos, pues acá, me van a generar una serie de objetivos específicos que son para eso, ¿verdad? Son cosas que yo me planteo para cumplir ese objetivo de investigación. Eh, de esos objetivos específicos vamos a sacar variables de investigación, y de esas variables van a sacar las preguntas. Yo siempre les he dicho, ¿verdad? A los estudiantes que están conmigo, que uno siempre hace como un tipo tabla, ¿ok? Entonces nosotros, pues vamos a Excel, o sea, muy sencillo, y hacemos nuestro planteamiento del problema, ¿verdad? Antes de hacer el cuestionario. Y yo creo que siempre, pues, hemos visto esto, y yo creo que lo tienen pues, bastante claro, que es algo muy importante de hacer. Ok, nos vamos a un Excel, ¿verdad? Y empezamos a hacer nuestro planteamiento. Entonces, digamos que tenemos un objetivo de investigación que es un objetivo general. Realizar una investigación de mercados para conocer el perfil del consumidor. Cantón Central de Limón. Al primer semestre 2018. Ok, ese es mi objetivo general.
¿Ok? Ahí se lo acomodan bien, bien bonito. También, para cumplir ese objetivo general, nosotros tenemos que tener objetivos específicos. ¿Cierto? Y podemos tener un objetivo que diga conocer, identificar el perfil del consumidor. ¿Ok? Eso lo ocupamos, obviamente. Otro puede ser identificar los medios de compra más comunes de las personas. Ok, esos son solo ejemplos, ¿verdad? Entonces, digamos que yo tengo esto, ¿verdad? Bien identificado. Ahora sí, vengo, ¿verdad? Y hago mi tabla. Entonces, aquí tengo objetivo específico. También tengo mi variable. Tengo mi necesidad de información. E inclusive puedo redactar mi pregunta. ¿Ok? Todo eso lo puedo hacer. Es muy sencillo. Ok, entonces ya tengo esto acá. Es un refrescamiento. Entonces yo digo, ok, ya tengo esto planteado y puedo empezar. Entonces, para el objetivo específico número 1, ¿verdad? Que sería identificar el perfil del consumidor, yo voy a decir, ok, ¿cuál es la variable que yo voy a medir ahí? Recordemos que una variable, ¿verdad? Es algo que es de interés, ¿verdad? Y yo necesito, pues medirlo como tal. Tenemos varios tipos de variables, pero en este caso vamos a nada más a describirlo. Si estoy hablando del perfil, por ejemplo, me interesa saber la edad, ¿correcto? Por ejemplo, también el estado civil, ¿verdad? Hablando del objetivo, un objetivo específico puede tener muchas variables. Si hablamos del objetivo específico número 2, también tiene variables y necesidades. El objetivo 2 que pusimos acá es identificar los medios de compra, ¿ok? Entonces aquí mis variables son los medios de compra. Con respecto al número 1, ¿cuáles son mis necesidades de información? Esto ustedes tienen que realizarlo en sus proyectos. Entonces es tan importante que lo tengan muy claro. Con respecto a la edad, la necesidad de información que nosotros podríamos tener pueden ser rangos, ¿verdad? Rangos de edades de los consumidores o de las personas. Y la pregunta, como tal, puedo inclusive poner los rangos. De 10, ese es un supuesto, ¿verdad? A 20. De 20 a 30. De 30 a 40. Y 40 o más. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? Es muy difícil que yo deje por fuera algún dato. Esto se hace, ¿verdad? Generalmente para que cuando usted está haciendo el cuestionario no se le pase nada, porque lo que pasa es que generalmente a veces la gente deja información por fuera del cuestionario. Cosas que se plantearon en los objetivos específicos las dejan por fuera. Esta tabla hace que a ustedes no se les pase nada. Por eso es tan importante que la puedan hacer y que lo puedan aplicar. Ok, y así irían con cada uno de los objetivos de sus proyectos.
con esto no se les va a pasar nada. ¿Okay? Era nada más un ejemplo para que estuviera pues más claro. Y era lo que viene acá, ¿verdad? Tenemos un objetivo de investigación, objetivos específicos, las variables como tal, y de cada variable salen preguntas del cuestionario. ¿Okay? Entonces estamos claros con eso. Ahora bien, con respecto a la selección del método de investigación, si es una investigación descriptiva, exploratoria, causal, ¿verdad? En este caso nosotros basémonos en investigación descriptiva. Ya habíamos visto esta parte, ¿verdad? Que era todo lo que era el planteamiento del problema, cómo teníamos que realizarla, ¿verdad? En qué situaciones. Y generalmente lo que nosotros usamos para recolectar datos son los cuestionarios. Utilizamos una fuente de muestreo que puede ser probabilístico o no probabilístico. Seleccionamos una muestra, ¿verdad? Que es una representación de la población total. Decimos a quién se va a encuestar y cuántos, ¿verdad? Que eso lo hacemos a través de fórmulas. La muestra la seleccionamos de diferentes tipos. Vamos a ver esto más adelante, ¿verdad? Esto va a ser otra clase virtual. Pero sí quería como concentrarme en esto. Existe una fórmula, ¿verdad? Que la pueden ubicar en el libro también. Yo les voy a subir un archivo en Excel para que lo tengan por ahí guardado, donde les permite calcular las muestras de sus proyectos, ¿ok? Aquí es muy sencillo porque nada más tenemos que meter datos, ¿verdad? Y calcular las muestras, depende si es una población finita o infinita, ¿ok? Eh, pero sí es importante nada más que tengan esta muestra en cuenta. Seguimos. Ahora bien, entremos a lo que venimos. Como dicen, las técnicas de recopilación de datos. Tenemos diferentes medios, ¿verdad? De entrevista. Tenemos la entrevista personal, la entrevista telefónica, el cuestionario autoadministrado. Ya olviden eso, ¿verdad? Por correo postal ya no se usa, ¿verdad? Obviamente eso ya no se usa. Y también el autoadministrado por internet. El cuestionario es un arte, como dice ahí. ¿Por qué es un arte? Porque no existe una receta para hacer un cuestionario y decir que sirve al 100%. Depende de muchas cosas. Del dominio del investigador sobre la teoría, ¿verdad? De su área o de lo que está investigando, del nivel de comprensión del investigador sobre la actividad y de la experiencia, principalmente. Por eso se considera que es un arte. El cuestionario viene de los objetivos, de las variables y las necesidades de información que estábamos viendo en la tabla de Excel. Ahí creamos el cuestionario, obviamente, hacemos un pretest, lo aplicamos y codificamos. Ese sería el proceso que siempre se hace. El cuestionario como tal, ¿verdad? También sigue el proceso que habíamos observado anteriormente. De la pregunta de investigación se derivan los objetivos. Y de los objetivos específicos las variables. Y de cada variable tiene que responderse, ¿verdad? O recolectarse a través de una pregunta del cuestionario. Los cuestionarios generalmente vienen con una introducción, ¿verdad? Que eso siempre lo tenemos pues bien planteado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es, depende del medio de recolección, ¿verdad? Si es personal, si es por internet, si es por teléfono. Y se les explica a la gente muy detalladamente qué es lo que se está haciendo. Se está desarrollando una investigación de mercados sobre depósitos dentales. Por tal razón, le agradecería me brinde unos minutos para hacerles unas preguntas. Importante recalcar la siguiente frase. La información que me proporcione será de uso confidencial y estadístico para fines de la investigación. ¿Ok? En el caso de ustedes, podrían poner que es para fines de didácticos, ¿verdad? Para un proyecto como tal. Eso les va a dar más, eso le da confiabilidad a la persona que está respondiendo el cuestionario. La evaluación. Evaluación del cuestionario, por ejemplo, hay que preguntarnos si las preguntas de verdad corresponden a los objetivos. Si lo hicimos con la tabla, deberían de cumplir. Aquellas preguntas que no cumplan o que no sean para satisfacer o para cumplir un objetivo específico, deberíamos de evaluar si meterlas, si mantenerlas o más bien quitarlas. ¿Okay? Tiene cada pregunta el mismo significado para todos los participantes. ¿Okay? Existe la ambigüedad.
Puede ser que para mí una pregunta signifique algo y lo responda basado en eso, y para otra persona otra cosa. Eso se llama validez. Están expresadas las preguntas de manera que cada entrevistado sepa exactamente lo que se pide. ¿Okay? Hay cosas que no quedan claras a veces, entonces tenemos que pues tratar y buscar la manera de expresarlas de tal modo que sea entendible por todos y que nos den la información que estamos solicitando. El arte de hacer preguntas. Dice que no hay reglas, ¿verdad? Sin embargo, cosas básicas. Usar el lenguaje de pregunta complejo, evitar, digamos, ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Que no se entienden, los tecnicismos, ¿verdad? Cosas que el usuario no vaya a entender, el que responde la encuesta. Hay que evitar hacer preguntas guiadas y cargadas. Podemos cometer un sesgo, ¿verdad? De inducir a alguien a que responda a cierto tipo de información. Hay que evitar eso. Utilizar redacción ambigua en las preguntas. No se puede, ni tampoco ítems confusos. Suposiciones internas, no se puede. Y hacer preguntas agotadoras que cansen a la persona, ¿verdad? Hay cosas que a usted se lo dicen, ¿verdad? Y se queda en neutro, como dicen, no puedes, o sea, no te da no te provoca, ¿verdad? Si el hecho de poder contestar, sino que es un cansancio, ¿verdad? Puede ser algo un proceso agotador y es lo que nosotros no queremos, porque ya por ende las encuestas son cansadas y a la gente no le gusta responder. ¿Qué tipos de preguntas existen con respecto a los cuestionarios? Las dicotómicas son las que tienen nada más dos opciones de respuesta, sí o no. Por ejemplo, ¿le gustaría una barrita energética, comer una barrita energética para aumentar su masa corporal? Sí o no. Ok, no pueden poner otro tipo de respuesta. Ok, son respuestas cerradas. De opción múltiple, por el contrario, ¿verdad? Es donde podemos escoger una o varias. Están las que son de escala de Likert o calificación, que generalmente se hacen en escalas de 5, 7 o 10, ¿verdad? Depende de lo que hagamos. Siempre es mejor, ¿verdad? Que sean números impares. Y las preguntas abiertas, ¿verdad? Aunque son más difíciles de tabular, siempre nos dan mucha información. Que es cuando no tenemos claro, por ejemplo, qué tipo de respuestas podrían generar los participantes. Entonces dejamos la pregunta pues abierta. Un ejemplo de escala de Likert, ¿verdad? Como les había comentado, es ese tipo de preguntas donde nos dicen una frase y el servicio que recibí fue excelente. ¿Ok? Entonces evalúe una escala de 1 a 5. ¿Qué tan de acuerdo está usted con esa afirmación? Entonces, 1 totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni en acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. ¿Ok? Es una escala de calificación. El Likert también, digamos, se usa mucho. La segunda forma que está acá abajo para mostrarlo, ¿verdad? Donde en lugar de darnos números, nosotros pues lo que damos es una barra, una línea, y la persona va a ubicarse de acuerdo a 2 puntos de referencia, totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo. Hablando de validez como tal, en términos estrictos, se entiende como la exactitud de la medición, es decir, el grado en que un instrumento mide lo que se supone que debe de medir. Con respecto a la validez, es todo un tema. ¿Okay? Existen procesos estadísticos para yo determinar que una herramienta está validada. ¿Okay? Y comentarles, ¿verdad?, que validar una herramienta, un cuestionario, puede ser un proyecto de tesis, de maestría o doctorado. Es algo que lleva mucho tiempo, tiene muchas fases para validar un cuestionario. Lo pueden validar expertos, se puede sacar una muestra para validarlo, ¿verdad?, con diferentes personas de diferentes públicos, pero sí la validación de un cuestionario nos ayuda mucho de una herramienta como tal, para tener esa seguridad de que esa herramienta eh, está midiendo lo que debería de medir. ¿Okay? Si yo estoy midiendo liderazgo, yo puedo evaluar y hacer una validación de una herramienta
a ver si en realidad está midiendo liderazgo como tal. Eso es validez. Y confiabilidad es la consistencia de la medición. El grado en que un instrumento mide de la misma forma cada vez que es usado en iguales condiciones en los mismos sujetos. Eh, para la confiabilidad y validez, ¿verdad? Hay todo un proceso, pero obviamente eso no lo vamos a ver acá, lo pueden ver en los cursos o lo vieron en los cursos de metodología de investigación, y ahí pueden consultar el libro de Hernández Sampieri. Nosotros podemos, o recordemos más bien que podemos recolectar la información de diferentes formas. Tenemos diferentes técnicas, ¿verdad?, de recolección, como la encuesta, la entrevista, pero podemos recogerlas de diferentes maneras, ¿verdad?, ya sea por teléfono, en persona, ¿verdad?, cara a cara, por correo electrónico, ahora por internet, con el Google Drive, ¿verdad?, y todas las encuestas que existen. Pero pues veamos algunos ejemplos nada más. Por ejemplo, un formulario por correo electrónico, ¿verdad? Nosotros cuando lo redactamos le podemos preguntar qué tan satisfecho está con su comunidad, ¿verdad? Entonces le decimos ahí y ellos escogen, ¿verdad?, la opción que más les guste, o con la que más se identifiquen. Pero si la hacemos por teléfono cambia un poco, ¿verdad? Porque estamos hablando con la persona, estamos teniendo un contacto directo. Entonces, en lugar de decirle qué tan satisfecho está con su comunidad, puede ser muy rudo. Entonces, lo que hacemos es cambiarlo un poco y le preguntamos, ¿qué tan satisfecho está usted con su comunidad? ¿Diría usted que está muy satisfecho, algo satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, algo insatisfecho o muy insatisfecho? ¿Ok? Tenemos que leerles las respuestas, las opciones, porque la persona no está viendo el documento. Entonces, nada más tener cuidado ahí a la hora de escoger el medio. Ahora, estamos con el otro tema ahora. ¿Cuál es la mejor secuencia de las preguntas? Pues yo siempre digo que hay una técnica que a mí me sirve mucho, que es agarrar las preguntas de las más generales a las más específicas. Por ejemplo, yo no puedo empezar preguntándole a alguien cuánto gana, ¿verdad? O cuántos hijos tiene, o cuál es su grado universitario, en cuál estrato social se clasificaría, ¿ok? Porque esas preguntas son muy delicadas, son muy personales. Entonces, si le empezamos a preguntar eso a la gente, puede ser que tengamos una resistencia o que la gente empiece a mentir y ocultar información. Entonces, mejor primero preguntar cosas generales como, ¿ha usted consumido cierto producto? ¿Le gustaría probar tal cosa? De tal manera de que la persona vaya siguiendo un hilo y se encuentre confiada al final para que nos responda las preguntas pues, más complicadas. No existe un esquema ideal, ¿verdad? Pero yo diría, aquí habla también de preguntas que van en un orden, de preguntas filtro también, que esos son importantes. Por ejemplo, si estoy haciendo un estudio sobre agua embotellada, lo primero que tengo que decir es, ¿consume usted agua embotellada, sí o no? ¿Verdad? Porque si lo que me interesa es las respuestas de la gente que consume agua embotellada, no me van a interesar las respuestas de las que no consumen. Entonces hago una pregunta filtro al inicio y se me dice que no consume, entonces finaliza el cuestionario y busco a otra persona que sí consume. Ok, entonces la técnica del embudo era la que les decía yo, ¿verdad? Que era hacer preguntas generales y terminar con las más específicas. Ustedes tienen que tomar la decisión ahí. Yo recomiendo la técnica del embudo. No hay un esquema, ¿verdad? Pero las preguntas por cuadrículas, ¿verdad? Múltiples, son muy bien aceptadas, ¿verdad? Son muy sencillas. Capturan el interés de la gente. eh, a veces es mejor, ¿verdad? Depende del medio. En este caso estamos viendo una por teléfono. Entonces, el esquema es totalmente diferente, ¿verdad? Porque nosotros deberíamos de ir tabulando inmediatamente. Si fuera una por autoadministrada, ¿verdad? No tuviera que ir así.
Este es un ejemplo de preguntas salteadas. Por ejemplo, no lleva ningún orden, ni en embudo, ni otro tipo. O sea, este es aleatorio. Llevó el carro que había revisado al centro estándar de autorreparación para reparaciones. Sí, aquí hay un filtro. Vaya a la pregunta 3. ¿Sí? Entonces lo mando. Si su respuesta fue no, llevó su carro a que lo reparara. Entonces, bueno, ahí van como filtrando las respuestas. Pero no tenemos como una secuencia. Una entrevista personal cambia un poco también el esquema, ¿verdad? Porque pues puede que sea muy abierta, tal vez. Pero bueno, nada más cuidar el tipo, el medio de recolección de esa encuesta. Este es un salto, ¿verdad? Que se hace acá. Si tuviera que comprar una computadora mañana, ¿cuál de todos los tipos de computadora compraría? De escritorio, vaya a la pregunta 3. Portátil, vaya a la pregunta 3. Y una PAL, ¿verdad? Entonces, depende de las respuestas, lo redirige a otro. Esto es muy fácil hacerlo ahora con Google Drive, ¿verdad? Que nosotros podemos filtrar las preguntas y dirigir a la gente a donde nos interesa. Con respecto a la de Internet, ¿verdad? De la encuesta por Internet, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos muchas opciones. Yo les voy a mostrar aquí unas, nada más para rápidamente. Veamos acá. Hay una que se llama, bueno, todos conocemos el, el Google Drive, ¿verdad? Es una muy utilizada y muy sencilla también, la verdad, de utilizar. El Drive es una herramienta muy buena. Les voy a enseñar algunas que yo he hecho acá. Y me permite redirigir a la gente, hacer saltos, etc. Ejemplo, esta fue una que hice hace muy poco para una encuesta sobre situaciones de transporte. Okay, entonces, eh, está muy bien, usted le puede cambiar el color, ¿verdad? Es muy interesante. Lo bonito acá es que las opciones para agregar las preguntas son bastante flexibles. Puedo tener preguntas de respuesta corta, de párrafos, selección múltiple, casillas de verificación, desplegables. Puedo poner a la gente a que tenga la opción de subir un archivo. Puedo hacer escalas de Likert, cuadrículas, matrices, etcétera, ¿verdad? Es una herramienta muy poderosa. También tenemos Line Survey. Esta es una muy buena también. Nada más que esta, hasta cierta cantidad de personas hay que pagarle. ¿Okay? Entonces nada más tengan en cuenta que no es gratis, pero nada más para que la tengan en cuenta ahí. Y también hay una que se llama Survey Monkey. Esta tiene más flexibilidad, entonces pueden usar eso también. Yo en lo personal les recomiendo el Drive, que es más sencillo de usar y van a tener pues menos problemas ahí. Okay. Esas son las tres que yo pues, les recomiendo a ustedes. Ahí escogen pues, la que más les guste. Con esto de internet, pues la verdad no me voy a detener mucho porque ustedes pues, ya tienen mucho dominio sobre todas estas cosas. Okay, entonces esto no lo vamos a ver. Esto es información un poco desactualizada más bien. Pero bueno, esa fue la clase de redacción de cuestionarios. Yo esperaría que ustedes ya estén trabajando en sus cuestionarios, ¿verdad? Y que puedan tener la opción de ir haciendo el cuadro que estábamos viendo. El cuadrito, ¿verdad? Es súper importante que vayan trabajando sobre ese cuadro con el fin de que no se les pase nada, ¿verdad?
Recordemos que tenemos una guía y ahí ustedes pueden seguir pues las bases de los avances del proyecto y pues en general de toda la información del curso. Espero que les haya sido de mucho provecho y pues yo acá me despido y espero eh, ayudarles en cualquier situación que se les presente, con mucho gusto. Ya saben mi correo electrónico y mi número de teléfono, con mucho gusto los puedo atender. Espero que les haya servido esta sesión virtual y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Se me olvidó decirles algo, perdón. Yo de nuevo aquí. Les voy a dejar una práctica. Esta práctica la voy a subir al TEC Digital. Eh, corresponde a la parte de muestreo. Entonces, tienen que ver este video también y tienen que ver también con los medios de recolección de datos. Voy a subir la TEC Digital para que estén atentos y ahora sí, eso sería todo en la clase y nos vemos la siguiente clase virtual.